Luego, todas las categorías gramaticales, vale decir todas las clases de palabras por su función. Hemos hecho palabras variables y finalmente en clase pasada hemos terminado con las palabras invariables. ¿Recuerdan? ¿Cuáles son esas palabras invariables? A ver, a manera de recuento, ¿por qué se llaman invariables? Porque no varían. ¿Cuáles son? De la clase pasada. Las palabras invariables. Buenas tardes, muy bien. A ver, Silvia, ¿cuáles son esas palabras invariables? No varían porque no tienen accidentes gramaticales. Mientras me van respondiendo, voy a poner la diapositiva de nuestra clase, de esta clase. Aquí está. Muy bien, claro. Adverbio, conjunción y preposición. Recuerden que estas palabras son invariables porque no tienen accidentes gramaticales, pero son muy necesarios justamente para tocar un tema, ahora que ya sabemos toda la función de esas palabras, para tocar este tema muy importante, por cierto, que ya aparece ahí. Están visualizando, ¿verdad, mis queridos alumnos? Sí, profe. Sí. Ya, la oración. La oración. Empezamos con la oración simple. Esta tiene una secuencia de 1, 2. Bueno, es la oración simple 1. Esto es un, digamos, resumen de todo cuanto podemos aplicar las palabras tanto variables como invariables, porque una oración va a ser ese conglomerado de palabras variables o invariables. Bueno, repito, esto ustedes estudiaron desde la primaria, la secundaria, etc. La primera pregunta, ¿qué es oración? A ver, ¿qué me dicen? Recordando todos. Ahí está, ¿qué es oración? Hay muchas definiciones, desde las más tradicionales y amplias o extensas hasta las más precisas y concretas. ¿Ve? Oración es esta, ahora a este nivel. No vas a decir, como antiguamente en los libros de gramática está, oración es el conjunto de palabras que expresan. No, no hay conjunto de palabras. Oración más bien es así, es la mínima unidad de comunicación. Mínima unidad. Puede estar conformado por una sola palabra o pueden haber un grupo de palabras, varias palabras. Pero, profe, ¿cómo va a ser una palabra una oración? Sí, puede ser una palabra una oración. Depende precisamente cómo lo utilizas en la comunicación. El saludo, por ejemplo, se constituye en oración, ¿no? Si digo buenas tardes, queridos alumnos, les saludo así siempre a ustedes, por el respeto a la consideración que tengo a mis alumnos. Esa es una oración. ¿Qué más? Si tiene función verbal, mejor aún todavía. Si digo, por ejemplo, contesten, esa es oración. Porque bien saben ustedes que la oración va a tener sujeto y va a tener predicado. Cuando digo contesten, ¿cuál será el sujeto? ¿Cuál es el predicado? El sujeto es tácito. Hemos visto, el sujeto es tácito cuando está sobreentendido, por ejemplo, ¿no? Puede ser ustedes contesten o alumnos contesten, etc. Y conteste es una oración conformada por una palabra. Y si dijera un grupo de palabras, obvio, por ejemplo, los alumnos. Bueno, hasta ahí todavía no es oración, ¿eh? Estudiosos. ¿Será oración? A ver, los alumnos estudiosos. ¿Será oración? ¿Qué dice, muchachos? Los alumnos estudiosos. ¿Es oración o no es oración? A ver, quiero que me digan por el chat. ¿Sí? ¿No?
Por el audio también, sí pueden responder. Los alumnos estudiosos, ¿es oración o no? Aún no, porque ¿qué pasa? Otro criterio sintáctico es que la oración tiene como núcleo fundamental el verbo. Pero si dijera los alumnos estudiosos ingresarán a la uni, ingresarán, ahí sí ya le dio la categoría sintáctica de oración. Bueno, entonces, para no complicarles, recordemos esto, que oración es la mínima unidad de comunicación conformada por una palabra o un grupo de palabras que tiene sentido completo, independencia sintáctica y entonación propia. ¿Cómo entendemos esto? Sentido completo porque es comprensible. Si alguien nos saluda, si alguien, bueno, nos indica, por ejemplo, pase, conteste, estoy comprendiendo, siendo mínima unidad. Independencia sintáctica porque es autónoma, no depende una de otra. Si dije los alumnos estudiosos ingresarán a la uni, toda esa construcción es independiente de otra. Hay secuencia de oraciones. La entonación propia, toda oración tiene una entonación o bien ascendente o bien descendente. Es ascendente generalmente cuando pregunta. La oración interrogativa. ¿Has tomado desayuno? Su bebé. ¿Has tomado desayuno? Es una oración que tiene entonación propia ascendente. Y si el alumno responde, sí he tomado desayuno, he tomado desayuno, la entonación es descendente. ¿Ya ven, muchachos? Entonces, eso es oración. No olvides esta parte. Si nos pregunta el examen, ¿qué es oración? Mínima unidad de comunicación conformada por una palabra o un grupo de palabras, con sentido completo, independencia sintáctica y entonación propia. ¿Está claro hasta ahí? Ya. ¿Qué más? La oración ya en una estructura sintáctica como en estas. Observen los ejemplos. ¿Cómo es que cuando digo estructura sintáctica, cuando son muchas palabras, acá no hay una sola palabra, sino hay varias palabras? Por ejemplo, en la primera dice, los alumnos más aplicados lograron el éxito. ¿Cuántas palabras? 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Es oración o no es oración? Si tienes un conjunto de palabras aquí, tienes que verificar si hay verbo o no. ¿Cuál es el verbo aquí? Quiero que me digan, por favor. Los alumnos más aplicados lograron el éxito. Contesten por el chat, por favor. O puede ser por el audio también. Los alumnos más aplicados lograron el éxito. ¿Cuál es el verbo? Ah, no hay verbo. Aplicados. Lograron, claro. Lograron. Eso me permite identificar que si hay presencia de un verbo, indudablemente todo esto es una oración. ¿Y por qué digo que aquí no es una oración? ¿Por qué? Porque dice la práctica calificada del lenguaje de este ciclo. Busco el verbo. ¿Cuál es el verbo? La es, a ver, vamos a identificar todos. ¿Esa sería frase nominal? ¿No hay verbo? ¿Cuál es verbo? No hay. La es artículo, práctica es sustantivo, calificada que es adjetivo, de que es preposición. Así tienen que reconocer, muchachos. Lenguaje, sustantivo. De otra vez preposición. Determinante demostrativo. Ciclo sustantivo no hay. No hay. Por tanto, esto no es una oración. Simplemente se queda a nivel de frase. Es una frase. ¿Recuerdan ustedes? Frase, oración. La frase, varias palabras, pero que no tiene verbo. Oración, cuando sí tiene verbo, ¿ve? Como en ese caso. Por eso, cuando dice la práctica calificada del lenguaje de este ciclo, no es oración, porque no tiene verbo. ¿Sería frase nominal, profe? ¿Cuál? A ver, un poquito, no te escucho bien. A ver, por favor. ¿Qué me dices?
Ah, perdón, claro, sería frase nominal. La práctica calificada del lenguaje, por supuesto, muy bien, ese es mi alumno. ¿Ve? ¿Cuál es el núcleo aquí? El núcleo tiene que ser sustantivo. ¿Cuál? ¿Cuál sería el núcleo? Práctica calificada. No, calificada Práctica, no, es sustantivo, perdón, adjetivo. práctica, Práctica, práctica. Práctica nomás, pues. práctica. Práctica es sustantivo, calificada es adjetivo. Y aquí está la frase preposicional, ¿ve? Del lenguaje. Hay dos MI. O sea, es núcleo. Este es modificado directo la, por ser artículo, calificada, modificado directo, por ser adjetivo. De lenguaje es frase preposicional MI y de este ciclo es otro MI. Ya ven, muchachos, muy bien. Tiene razón, muy bien, Freddy, sí, está recordando, ¿ves? Ahora, ¿por qué aquí sí dice nuestra universidad logró su licenciamiento? Un ratito, por favor. Ya, a ver, estamos por acá. Disculpen la interrupción. Nuestra universidad logró su licenciamiento. Hay un verbo. ¿Cuál es el verbo, muchachos? Logró. Logró, de hecho. Ya. Ahora, eso también te permite indicar que esta oración tiene sujeto y predicado. ¿Cuál es el sujeto? Le preguntas al verbo. ¿Quién? ¿Qué, quién, quiénes? ¿Verdad? Entonces acá preguntas, ¿quién logró su licenciamiento? Respuesta es el sujeto. Nuestra universidad. Ya ve, muchachos, así de fácil. Profe, pregunta. Ya. Una preguntita, profe. Es que a mí me explicaron que, o sea, el qué, quién está bien, pero no siempre es efectivo en una oración. No siempre te va a dar me dijeron que no siempre te va a dar el sujeto. Sí, generalmente, si no es sujeto, es objeto directo. Eso vamos a ver ahora justamente en oraciones. Pero acá, mira, ve, si este es el verbo, le voy a preguntar para encontrar el sujeto, es quién, la pregunta, pero en primer lugar, ¿qué? Para objetos, ¿quién? Para persona, en plural, ¿quiénes? Entonces aquí depende cómo está estructurado el sujeto. El sujeto está en singular, perdón, el verbo está en singular. Por tanto, la pregunta será, ¿quién logró su licenciamiento? La respuesta inmediata es nuestra universidad. ¿Ve? Ya, eso vamos a aclarar. Muy buena pregunta. A ver, también acá, estudiar la carrera de arquitectura es mi vocación. Esa está bonita, ¿ve? ¿Por qué esa oración? Estudiar la Estudiar. carrera de arquitectura es mi vocación. Un alumno me dijo, No. el verbo, pues, profe, estudiar. No, Muy es. bien. ¿Y por qué no es estudiar? Estudiar es verbo, pues, profe, me insistía el alumno. ¿Por qué no es esta el verbo de la oración? Porque esta Actúa también como es un MD. verbo, pero propiamente no es un verbo, sino un terminación ar, un, ¿recuerda? Infinitivo. Un verboide infinitivo, muy bien, y está en función de sujeto. Porque si digo, por ejemplo, aquí al verbo, le pregunto, ¿qué es mi vocación? A ver, encaja. ¿Qué es mi vocación? Sujeto. Estudiar la carrera de arquitectura. Todo es sujeto. Ahora es el verbo copulativo, mi vocación es complemento atributo. Comprobado esa oración. Ya ven, muchachos. Está claro, ¿no? Hay muchas chicas en el examen de admisión. ¿Cuál es el verbo? Hay muchas chicas en el examen de admisión.
Admisión de examen L en chicas, muchas o hay. ¿Cuál es el verbo? Ay, 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 claro, pues muchachos, ay, ¿de qué verbo proviene? Del verbo haber. ¿Recuerdan? Y si es verbo haber, es un verbo impersonal que no tiene sujeto. Entonces, cuando dice, hay muchas chicas en el examen de admisión, esto está en una oración interrogativa, pero es oración. Pero no está, no es, que está con verbo impersonal, ¿recuerdan? El verbo haber y el verbo hacer tiene, no tiene sujeto. No puedo preguntarle, ¿qué? ¿Quién o quiénes hay? Muchas chicas, no me puede decir que es el sujeto. Muchas chicas es el objeto directo. En el examen de admisión, todo es circunstancial de lugar. ¿A ver? Entonces, pero es oración por la presencia del verbo. Así de fácil, muchachos, para que no se equivoquen. Ustedes no pueden hacer análisis más profundos porque eso es lo que les pido a ustedes. La mejor universidad para el estudio de ingeniería. ¿Por qué no es oración? No hay verbo, no hay verbo. No hay verbo. La mejor universidad para el estudio de ingeniería es la UNI. Ahora Sí, profe, ahora sí. Ahora sí, claro, el verbo es. Ahí ve. Pero aquí no, mira. Largo, sujeto, no hay verbo. Mira, aclarado. Verifiquemos ahora. Verifiquemos ahora. ¿Por qué dos palabras puede ser una oración? Porque está el verbo. ¿Cuál es el verbo? Del verbo verificar. Verifiquemos. Este mos es complemento, puede ser objeto directo o objeto indirecto. Esto vamos a ver, está con un verbo pronominal. Más adelante vamos a ver, pero este es el verbo. Y si es verbo, obvio es oración, porque el sujeto en este caso, ¿qué verifiquemos? ¿Qué verifiquemos ahora? ¿O quiénes verifiquemos ahora? ¿Quiénes encajan? Entonces serán nosotros, los alumnos, etcétera. ¿Está claro, muchachos? Si hay alguna pregunta, muy bien, me están preguntando, eso es lo importante. ¿Cuántas clases de oraciones hay? Por la presencia del verbo, hay oración simple y oración compuesta. ¿Se dan cuenta? Si tiene un solo verbo, es oración simple. Aquí está, ¿ve? Este personaje, ¿ve? Que está haciendo maravillas con el fútbol, ¿ve? Gareca presentó al nuevo futbolista convocado para la selección. ¿Cuál es el verbo? Presentó. ¿Ve? ¿Y qué pasa? Es una oración simple, tiene un solo verbo. ¿Cuál es el sujeto? ¿Quién presentó al nuevo futbolista convocado para la selección? Gareca. Y todo eso es el predicado. El predicado siempre tiene como núcleo un verbo, necesariamente. ¿Ya ven, muchachos? ¿Y cuándo es oración compuesta? Cuando tiene dos o más verbos. Capturaron al delincuente y lo llevaron a la comisaría. ¿Ve? Capturaron un verbo, llevaron otro verbo. Está en la estructura de una oración compuesta porque tiene dos verbos. El sujeto obvio será tácito, ¿no? Ellos o los policías, etcétera, etcétera. ¿Ve? De acuerdo, muchachos. Hasta ahí vamos bien. Volvemos acá. ¿Cómo es la estructura del sujeto simple? Una oración, en la estructura de la oración simple, perdón, acá la estructura es de la oración simple. Toda oración simple va a tener sujeto y va a tener predicado. Esto aclarando. Toda oración simple en su estructura va a estar un sujeto y un predicado. Ahora, ¿cómo comprobamos? Ya hemos visto que todo este segmento, todos estos enunciados son verbos. Son oraciones porque tienen verbos. ¿Ve? Todo lo que está en rojito, ¿ve? Dice, aquel joven ingeniero obtuvo la aprobación del proyecto. Acá le han puesto un puntito. Saque, por favor, acá no debe haber punto. Aquel joven ingeniero obtuvo la aprobación del proyecto. Oración simple, tiene un solo verbo. Para encontrar el sujeto, ya me estoy adelantando. Como preguntamos, ¿quién obtuvo la aprobación del proyecto? Aquel joven ingeniero.
A ver, muchachos. Los alumnos estudiosos alcanzarán buenos puntajes. Ahí está que les decía. ¿Quiénes alcanzarán buenos puntajes? Sujeto. Los alumnos estudiosos. Esto es cierto. Los alumnos que se dedican ahora a estudiar y nada más que estudiar, esos alcanzan buenos puntajes. A ustedes me estoy refiriendo, mis queridos alumnos. Claro que sí, por eso participan, contestan. Mi amigo Wilmer será ingeniero petroquímico. ¿Eh? El verbo será verbo copulativo. ¿Quién será ingeniero petroquímico? Mi amigo Wilmer. ¿Eh? Otra, aquella vivienda antigua mantiene su origen virreinal. El verbo mantiene. ¿Quién mantiene su origen virreinal? Aquella vivienda antigua. Pero quiero aclararles, muchachos, mira, qué bonito es así cuando viene, ¿no? El examen, qué facilito, ¿verdad? El examen te va a venir, por ejemplo, esta última, ve, el ejemplo, te va a venir así. Mantiene su origen virreinal aquella vivienda antigua. Si está alterada así en ese orden, eso no quiere decir que no va a tener sujeto. El sujeto lo que pasa es que va a estar al final. ¿Ve? O puede ser más o menos de este modo. Mantiene aquella vivienda antigua su origen virreinal. ¿Qué ha pasado? El predicado ha sido segmentado en dos. ¿Ve? Mantiene primero aquella vivienda antigua su origen virreinal. Eso tampoco te puede confundir y decir que esa no es una oración, sino es una oración cuya estructura de la ubicación del sujeto y el predicado cambia. Puede estar al inicio, como aquí, al intermedio, o puede estar al final, el sujeto. ¿De acuerdo, muchachos? Por tu laptop entrará, ahí el laptop compartido entrarás, bueno. A ver, sí, me pregunta. Ya, se corta la vista, será. El nuevo ómnibus tiene puertas y ventanas amplias. ¿Quién tiene puertas y ventanas amplias? El nuevo ómnibus. ¿Ya ve? ¿Y qué pasa si esto, por ejemplo, dijera, tiene el nuevo ómnibus puertas y ventanas amplias? Mira, o sea, el predicado ha sido segmentado, ¿ve? ¿Está claro, muchachos? Lograremos nuestros objetivos, eso es lo que dicen ustedes, por supuesto. ¿Cuál es el sujeto? Si solamente la oración es lograremos nuestros objetivos, el sujeto es tácito, no hay, ¿ve? Pero claro, obvio, corresponderá a nosotros lograremos, o los postulantes lograremos, los alumnos lograrán, etcétera, etcétera. ¿Ve? Entonces no olviden, esa es la estructura de la oración simple, sujeto y predicado, que puede estar en este orden o en un orden alterado del sujeto, puede estar al intermedio o puede estar al final, etcétera. Aclarado, muchachos. El sujeto. ¿Qué es el sujeto? Es de quién o lo que se habla en la oración. Todo lo que se hace referencia. Por ejemplo, dice aquí, mira este muchacho musculoso, ¿ve? Bueno, como ustedes de repente, ¿qué pasa? Dice, el dinámico joven practica ejercicios con pesas. No hay necesidad de hacer ejercicios con pesas. Basta que sea lo suficientemente musculoso el muchacho para poder levantar cualquier otro elemento, otro componente, ¿no? ¿Cuál es el sujeto? Perdón, ¿por qué esa oración? ¿Por qué esa oración esta, muchachos? El dinámico joven practica ejercicios con pesos. Ya te dije de inmediato, visualizas el verbo. ¿Cuál es el verbo? Practica, practica. Practica. No es práctica, cuidado, practica. Muy bien. Ya. Ahora, ¿cuál es el sujeto? El dinámico joven. ¿Cómo encontré? ¿Quién practica ejercicios con pesas? El dinámico joven. Ya te dije, esto puede estar alterado y decir, la oración puede empezar, practica ejercicios con pesas el dinámico joven. Ha pasado al final. O puede decir, practica el dinámico joven ejercicio con pesas. Mira, ¿se dan cuenta, muchachos? Eso, repito, no les puede confundir. La pandemia se propagó en todos los países del mundo. ¿Recuerdan esto? La pandemia que nos asola, muchachos. Cuídense, no estamos del todo libres. Ya, ¿cuál es el sujeto?
Aquí un alumnito me decía propaló, o puede ser también propagó, son sinónimos. Y profe, y sé, que sé, me insistía que sé. Los verbos como propaló en este caso, si están antepuestos con se, con me, con te, ¿no? Con cualquiera de esos pronombres personales átonos, este verbo sigue siendo un verbo, pero es un verbo proclítico, que quiere decir que está antepuesto de una preposición. Y cuando dijera, por ejemplo, esto unido, acá está separado, y propalóse en todo el mundo, así se suele hablar también, este verbo sigue siendo un verbo enclítico. Ya ve, todo esto para explicarles, pero no está para ustedes, simplemente nos dice, explica usted al alumno cómo funciona, les estoy explicando. No se hagan problemas con me, con te, con se, con nos o con os, cuando está junto a un verbo, sigue siendo esto un verbo. Y cuando preguntas para encontrar el sujeto, preguntarás con todo su pronombre. ¿Qué se propaló en todos los países del mundo? Sujeto, la pandemia. Ya, aclarado, muchachos. ¿Cómo se reconoce el sujeto? Esta que estoy repitiendo. Aquí está sistematizado. Ubicar el verbo en la oración. Eso ya sabe. Formular las siguientes preguntas. Eso que me decía el alumno que está participando muy bien. Primero, ¿quién? O puede ser en plural quiénes, más el verbo. Puede ser qué y más el verbo. Generalmente qué para objetos que si ves tú que no hay persona, y si es quién para persona en singular o en plural. Al sujeto podemos reemplazar por un pronombre, por yo, por tú, por cualquiera de los pronombres personales personales tónicos, cualquiera. Y luego debemos verificar la concordancia, ustedes saben, entre el número y la persona, referente al verbo y referente al sustantivo, que es el núcleo del sujeto. Núcleo del sujeto y el verbo. Deben guardar concordancia en estos dos fundamentalmente. Número, que puede ser singular, plural, persona, que puede ser primera, segunda o tercera persona. Entre el verbo y el sustantivo. Entre el verbo del predicado y el sustantivo del sujeto. ¿De acuerdo, muchachos? Clarísimo, ¿ves? Esta ya te expliqué. Tienes bien claro. Reconocimiento del sujeto, por ejemplo. Ubicando el verbo, que quién, más el verbo, reemplazar, ¿no? Y luego guardar la concordancia. Por ejemplo, acá dice, los ejercicios de la clase lo resolvió la profesora. Acá debe decir los. Anoten, por favor, aquí los. Se comió la secretaria. Los ejercicios de la clase los resolvió. ¿Por qué acá los? Porque se refiere a ejercicios en plural. Resolvió la profesora. ¿Es una oración? Por supuesto que sí. ¿Cuál es el verbo? Resolvió. ¿Quién resolvió? ¿Quién los resolvió? ¿Qué resolvió la profesora? Los ejercicios de la clase. Este lo, ya, es un pronombre personal átono. Ya les dije, lo, los, la, las, puede ser, y va a funcionar como objeto directo o puede ser objeto indirecto. Eso vamos a ver más adelante en la estructura del predicado. Ahora, pregunto esta, ¿quién resolvió o quién los resolvió? Los ejercicios de la clase lo resolvió ella. Acá es lo, por favor, también corrijan. Lo resolvió ella. O en todo caso, los resolvió ella. Esto acá los y aquí los también, por favor, corrijan. Los ejercicios de la clase los resolvió ella. ¿Y quién es ella? La profesora. La profesora. Bueno, hay varias formas de reconocer el sujeto, reemplazando también, guardando concordancia, pero lo fundamental es ubicando el verbo, preguntando al verbo. Como ya hemos dicho, estos pasos son infalibles. Ubicar el verbo, formular la pregunta qué, quién o quiénes al verbo, y de hecho la respuesta es el sujeto. ¿Cómo es la estructura o los elementos del sujeto?
El sujeto, bien saben ustedes, es una frase nominal en función del sujeto porque va a tener un núcleo. NS, núcleo de sujeto. ¿Cuál es el núcleo del sujeto? Principalmente un sustantivo. Un sustantivo. Nombre o sustantivo. Eso es el núcleo del sujeto. Pero puede ser también un pronombre. Ustedes saben, el pronombre siempre sustituye o reemplaza al sustantivo. O en todo caso un infinitivo. Pero un infinitivo, verboide en infinitivo terminado en ar, ir, ¿recuerdan? Estudiar, comer, por ejemplo, va a ser núcleo del sujeto, porque tiene valor justamente el sustantivo. ¿De acuerdo? Si digo, por ejemplo, el comer mucho hace daño, ¿verdad? El comer mucho, comer es núcleo del sujeto. El va a ser modificado directo, porque es un determinante. Mucho va a ser, en este caso, una frase adjetiva o un adjetivo, de tal manera, entonces eso va a ser el MI. ¿Recuerdan esto? Esto hemos hecho en frase nominal. Entonces, todo sujeto puede tener estos tres componentes. En primer lugar, un núcleo. Puede tener un modificador directo antepuesto al núcleo, que generalmente va a ser un adjetivo o en todo caso un determinante. Y el principal determinante aquí es el artículo. Son los artículos. A propósito, ¿cuántos artículos tiene nuestra lengua, el castellano? Es de inventario totalmente cerrado, al igual que las preposiciones. Cantidad limitadísima. ¿Cuántos, muchachos? Te ayudo. Los artículos son definidos e indefinidos. 9. Hay 5 definidos y 4 indefinidos. En 9, total, ¿cuántos? 9. Muy bien. El artículo no, llamado también neutro, ¿está en los definidos o indefinidos? Definidos. En los definidos, muy bien. Porque los únicos indefinidos son una. Unos, unas, ahí está su plural. 9 nada más como artículos va a ser modificado directo siempre. O un adjetivo en todo caso. El núcleo, y puede tener modificador indirecto, esto no olviden. Puede ser una posición, una frase preposicional o una proposición subordinada adjetiva. ¿Ya ve? Sí hemos hecho esto, muchachos. Muy bien. A ver, aquí está. A ver. El auto nuevo de mi tío se malogró. ¿Cuál es el verbo malogró? ¿Qué se malogró? Ahí está el se ve como pronombre que les dije esta vez. ¿Qué se malogró? El auto nuevo de mi tío es el sujeto. ¿Cómo es su estructura? El núcleo. El núcleo es un sustantivo. ¿Cuál es sustantivo? Como me decía acá, veo 2 sustantivos, profe. Auto y tío. Tío es sustantivo, claro. Está bien. Pero tiene que ser el sustantivo nuclear central, que es auto. Este es el, mejor dicho, el primer elemento. Generalmente es el núcleo del sujeto. En ese núcleo sujeto. Antepuesto el modificado directo, que es el artículo el. Nuevo es adjetivo y el adjetivo siempre es MD. MD, modificado directo del sujeto. Perdón, del núcleo del sujeto. El sustantivo. Y cuando dice de mi tío, ¿qué es esta? Es una frase preposicional. Es una frase preposicional. Acá está, ¿ve? Frase preposicional. ¿Cuál es la frase preposicional? Justamente de mi tío. ¿Por qué? Porque está empezando con la preposición de. Y siempre una frase preposicional es modificador directo. Es MI. ¿Aclarado? En el otro ejemplo, esa enorme roca con brillo es muy rara. ¿Qué es muy rara? Esa enorme roca con brillo, todo eso es su sujeto. ¿Cuál es su núcleo? El núcleo es el sustantivo. ¿Cuál es el sustantivo? El sustantivo está acá. Roca. Roca. ¿Cómo es su estructura de toda esta? Primero tiene MD porque es determinante demostrativo. Enorme es adjetivo, es MD.
Roca, núcleo, sujeto, ya dije, por ser sustantivo. Y cuando dice con brillo, con es otra preposición. Es una frase preposicional, con brillo. Esa siempre funciona como MI. ¿De acuerdo, muchachos? El profesor en la otra, dice, el profesor Suárez trabaja en el laboratorio. El sujeto es el profesor Suárez. ¿Por qué? Porque cuando pregunté quién trabaja en el laboratorio, la respuesta era el profesor Suárez. ¿Ya ven? Ahora, el núcleo obvio es el sustantivo profesor. El artículo él es modificado directo. Y Suárez, ¿por qué es MI? Porque está aclarando cómo se llama el profesor. Hay muchos profesores, pero cuando hablas del profesor Suárez, es únicamente el que está identificando, está precisando. Por tanto, Suárez es MI, porque es aposición. Aquí anote. Suárez es aposición. Si sacara esto, dijera, el profesor trabaja en el laboratorio, pero no estás indicando qué profesor, pero dice el profesor Suárez, entonces funciona como MI. Y este es modificador indirecto. ¿De acuerdo? Porque aquí hemos aclarado y dicho que modificador indirecto es también una aposición. Una frase preposicional o una proposición subordinada adjetiva. Bien. Hemos aclarado esto. Aquí. ¿Cuántas clases de sujeto son? Los principales son estas. Sujeto simple, si hay simple, y sujeto compuesto. Como hemos dicho, el sujeto simple tiene un solo verbo. El sujeto simple tiene un solo núcleo. ¿Cuál? Por ejemplo, varios estudiantes asistieron a la clase. ¿Cuál sujeto? ¿Quiénes asistieron a la clase? Varios estudiantes es el sujeto. ¿Cuál es el núcleo? Estudiantes. Varios es MD porque es demostrativo. Determinante demostrativo. Sujeto simple. Pero si dijera, viajaron el ingeniero y el técnico, entonces, ¿dónde está el sujeto? El sujeto es el técnico y el ingeniero y el técnico viajaron. Ya ve, el sujeto está al final. ¿Cuáles son los núcleos? Ingeniero, técnico. Además, son dos personas, ingeniero por un lado, técnico por otro lado. Por tanto, ¿qué pasa? Son dos núcleos. Este es sujeto compuesto que tiene dos referentes, dos personas. ¿Está claro? Hay otras clases de sujeto, el sujeto expreso y el sujeto tácito. Este sujeto tácito, bien saben ustedes, es el que está sobreentendido, es el sujeto implícito, es el sujeto que se supone precisamente como actor o realizador del verbo. Estuvieron atentos a la orden. ¿Quiénes estuvieron atentos a la orden? Ahí está, no está el sujeto, pero sí tiene sujeto. Ellos, ellas, los alumnos, etcétera, etcétera. Tiene sujeto. El sujeto es tácito. En cambio, si es expreso, va a estar indicado, expresado, señalado. La vacuna llegó a nuestro país. La vacuna es el sujeto. Cuando pregunto, ¿quién llegó a nuestro país? ¿Qué llegó a nuestro país? La vacuna. ¿Ya ven, muchachos? ¿Cuándo es sujeto activo y cuándo es pasivo? Dos clases, mira, contrapuestos nada más. Simple, compuesto. Expreso, tácito. Activo, pasivo. Activo es cuando realiza la acción. El sujeto realiza la acción, ¿no? Y el verbo está en voz activa. El arquitecto diseñó el plano. ¿Quién diseñó el plano? El arquitecto. El arquitecto es un sujeto que realiza la acción de diseñar. Diseñar. El plano es objeto directo. ¿Ve? Objeto directo ya está en el predicado. No me vaya a confundir con modificador directo. Objeto, esto ya es el predicado. Que resulta que el arquitecto es sujeto activo. Pero esto puede pasar a tener sujeto pasivo. Si digo, por ejemplo, el plano fue diseñado por el arquitecto, ¿qué resulta? El plano que está aquí pasa a primer lugar como sujeto.
El verbo diseñó pasa como perífrasis verbal y dice fue diseñado por el arquitecto, es el agente, complemento agente. ¿De acuerdo? Entonces, resulta que este sujeto activo pasa a ser sujeto pasivo aquí y luego tiene un complemento agente. Eso en un examen, vino un examen, yo no puse. ¿En qué clase de oraciones hay su complemento agente? La respuesta, solamente hay complemento agente en oraciones de sujeto pasivo, que se forma así. Toda expresión que tiene sujeto activo puede convertirse a sujeto pasivo, como este caso, ¿no? Pasando el verbo de un verbo simple a un verbo con perifrásico, fue diseñado por el arquitecto. El que realiza la acción aquí es el arquitecto. Por eso es complemento agente. ¿Qué más? Sujetos, esto también viene mucho. Sujeto complejo, sujeto incomplejo. Sumamente fácil, sin embargo. Es sujeto incomplejo cuando en su estructura no tiene MD. El antiguo teatro será remodelado, por ejemplo, ¿no? El antiguo teatro es el sujeto cuyo núcleo es teatro. Antiguo es modificador directo. Él es otro modificador directo. No tiene MI, no hay modificador indirecto. Por tanto, es sujeto incomplejo. No tiene modificador indirecto, carece de modificador directo. En cambio, si digo aquí, el rescate de los bañistas fue un éxito. El sujeto, el rescate de los bañistas, ¿cómo es la estructura de ese sujeto? El núcleo es rescate, sustantivo. El ¿qué cosa es? Modificador directo, porque es artículo. Y cuando dice de los bañistas, esto es MI, porque es una frase preposicional encabezada por la preposición de los bañistas. Y si es una frase preposicional, siempre funciona como MI, modificador indirecto. Por eso que el sujeto, el rescate de los bañistas, es sujeto complejo porque tiene MI. Presenta modificador indirecto. ¿Está claro? ¿Algún comentario, muchachos? A ver. ¿Alguna pregunta? Está claro, ¿verdad? No me dice nada. Sí, profe, sí. Muy bien, así, muchachos, ya. Ahora pasamos al predicado. La otra parte del sujeto. Perdón, de la oración. Contrapuesta del sujeto. ¿Qué pasa? El predicado es todo lo que se dice en el sujeto o lo que se refiere del sujeto. Por ejemplo, la pandemia se propagó en todos los países del mundo. ¿Qué se propagó en todos los países del mundo? La pandemia. Si encuentras el sujeto, todo lo que queda obvio es el predicado. Se preparó la pandemia en el mundo. ¿Qué más? Otro. En Pakistán, miles de refugiados saldrán del país. Este es el tipo de oración que viene en los exámenes. Mira, acá, ¿por qué en Pakistán? Perdón, te pregunto más bien, ¿en Pakistán es el sujeto o saldrá del país? A ver, ¿qué me dicen? ¿Ninguno? ¿En Pakistán es el sujeto o saldrá en el país el sujeto? ¿O los dos son sujetos? Mira cómo los sorprendo a los muchachos, ¿eh? Bueno, otra forma de preguntar. En Pakistán, miles de refugiados saldrán del país. ¿Cuál es el sujeto de toda la oración? Así vienen los exámenes. ¿Cómo vas a responder?
Busca el verbo. Busca el verbo. Busca el verbo. No, refugiados no es el... Saldrán. Ah, ya. Ahora pregunta. La respuesta a esa pregunta te va a decir cuál es el sujeto. ¿Cómo vas a...? Saldrán está en plural. Ya. Claro. ¿Quiénes? Acá, mira, ve. A este verbo le pregunta. ¿Quiénes saldrán del país en Pakistán? La respuesta. Miles de refugiados. Es el sujeto. El predicado es todo esto con rojo. Saldrán del país en Pakistán. Lo que pasa es que esta oración está enrevesada, pues el sujeto está en el intermedio, ¿se da cuenta? O en todo caso, el sujeto está partido en dos. ¿Cómo debería ser en orden muy bonito cuando se les enseña a ustedes? Miles de refugiados saldrán del país en Pakistán. Qué bonito, ¿ves? Pero así se les ocurre poner, para que tú, precisamente, ustedes reconozcan cuál es el sujeto y el predicado. No olvides que el verbo siempre es núcleo del predicado, siempre. Propaló acá, aquí saldrá. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Cómo está conformado el predicado? Por un verbo, que puede ser copulativo, no copulativo o un verbo copulativo. Aquí mejor aclaramos primero. Verbo copulativo. ¿Cuáles son los verbos copulativos? Recuerda. Y estas van a tener, siendo predicado, un complemento atributo. ¿Ya? ¿Cuáles son los verbos copulativos por excelencia? Si las dije. Ser, permanecer, estar, estar. yacer, permanecer, quedar, soler, ese. Muy bien, claro, saben mis alumnos, son mis alumnos, yo les he enseñado. ¿Y qué pasa? El atributo va a ser algo que va a señalar una característica, una cualidad del sujeto. Si digo, por ejemplo, Manuela es muy buena. Ahí está. ¿Cuál es el verbo? Es. Pregunto, ¿quién es muy buena? Manuela. Manuela es el sujeto. ¿Y cuál es el complemento atributo? Muy buena. ¿Quién es muy buena? Manuela. A ver, muchachos, eso es el predicado nominal cuando es con verbo copulativo. Y hay otra clase de predicado verbal, cuando el núcleo es precisamente un verbo no copulativo, no va a ser, estar, parecer, semejar, no. Cualquier otro verbo, menos esos. Y no van a tener complemento atributo, sino va a tener objeto directo, objeto indirecto, complemento circunstancial, complemento agente que te dije, o en todo caso el complemento predicativo. Esto dice complemento predicativo. ¿Ya ven, muchachos? Entonces, en conclusión, ¿cuántas clases de predicado? Hay 2 clases de predicado. Predicado verbal, sin verbo copulativo, y predicado nominal, con verbo copulativo. ¿Cómo son el predicado verbal? Va a tener como núcleo un verbo no copulativo y va a tener como complementos objeto directo, objeto indirecto, complemento circunstancial, complemento agente o complemento predicativo. En cambio, el predicado nominal siempre va a tener como núcleo un verbo copulativo necesariamente y va a tener un complemento atributo. No tiene más complemento, sino un complemento atributo. Aclarado, muchachos. Mira, esta chica está feliz y se llama Karen, dice, ¿ve? Karen está feliz. Mira, cómo se le ve los dientes, ¿ve? Es en su cumpleaños. ¿Qué resulta? Aquí está el verbo copulativo, ¿ve? Es un predicado nominal con verbo copulativo. El verbo copulativo es ser o estar. Está acá, ¿ve? Más el complemento atributo. Está muy feliz, es complemento atributo, ¿ve? Es una frase adjetiva, feliz es adjetivo. Y cuando dice muy, con intensificador, muy feliz, frase adjetiva. Y cuando dice en su cumpleaños, puede tener, no obstante de que tenga complemento atributo, puede tener un complemento circunstancial. En su cumpleaños
es circunstancial, temporal, de tiempo. ¿Ve? ¿Está claro, muchachos? El sujeto obvio es tácito. ¿Quién está muy feliz en su cumpleaños? Karen. ¿Ya ve? Clarísimo, ¿verdad, muchachos? Aquí, mayor precisión sobre el predicado nominal. Dice, está conformado con verbos copulativos. Ustedes me han dicho que pueden ser, estar, parecer, permanecer y hacer, resultar, y pueden haber otros. Pero van a tener complemento atributo, con complemento atributo y complemento atributo. Esto les aclaro, por favor, ¿eh? Si tanto el mismo verbo ser o estar, parecer, permanecer o cualquiera de estos no tiene complemento atributo, no va a ser predicado nominal, va a ser predicado verbal. ¿Me entiende? Por ejemplo, si dijera, Karen está en la biblioteca. Karen está en la biblioteca. Cuando digo en la biblioteca no es complemento atributo. No es complemento atributo. Está en la biblioteca no es complemento atributo, sino es complemento circunstancial. De tal manera, entonces, no es un predicado nominal, sino es un predicado verbal. Eso tengan en cuenta, por favor, mis queridos alumnos. Aquí en el texto, en el libro que hemos elaborado, es un trabajo en conjunto de toda la plana de lenguaje. Por favor, muchachos, léanlo. Está bien explicadito, bien claro, pero léanlo, por favor. Repasen ahí. Ya. ¿Qué más? El complemento atributo puede ser o es aquella que exprese una cualidad, ¿ya ve? Propiedad, estado, identificación del sujeto a través de los verbos copulativos. Estamos aclarando. Puede ser un sustantivo o un pronombre o un adjetivo calificativo o sus respectivas frases o una frase preposicional. Cualquiera de esas. Pero que va a señalar, no olviden eso, cualidad o característica del sujeto. Hasta ahí vamos bien, muchachos. A ver. Las preguntas. Esto es lo que les gusta a los muchachos. Primera pregunta. A ver, toditos, por favor, para de una vez terminar, marca la alternativa cuyas opciones presenta el sujeto adecuadamente subrayado. ¿En qué oración está el sujeto adecuadamente subrayado? ¿Qué dice, muchachos? A ver. Lo uno está mal. Ajá. Se reunió con la directora no es sujeto. Tácito. Tácito, muy bien. El proceso de admisión lo explicaron por la tarde. Aquí, ¿cuál es el sujeto? No me vas a decir. El proceso de admisión lo explicaron por la tarde. ¿Quiénes lo explicaron por la tarde? Claro, esa también es tácito. Las autoridades, etcétera. Ya. Será incrementado en el mes próximo el alquiler de la casa. ¿Cuál es el verbo? El alquiler Será de la casa. el alquiler, esta sí. El alquiler de la clase, claro. Entonces, la 3 sí, muchachos. La 3 sí. Que vas, le agrada a mi jefe. Perdón, le agrada a mi padre los boleros clásicos de los Panchos. Está mal, está mal. ¿Cuál es el sujeto? Los Los boleros clásicos de los Panchos. Ah, ya, entonces está mal. Ename, ¿Cuál es la respuesta, mis queridos alumnos? No. Claro, solo la 3. Muy bien. ¿Cómo voy a dudar de mis alumnos? Señala que afirmaciones son verdaderas o falsas. A ver, verdadero o falso, ¿eh? A ver, como acá, son verdaderas. Perdón, no hay verdadero o falso. Solamente verdaderas. En la 1 dice, la estructura del sujeto en los electores del país defienden su voto. Es MD, núcleo, MI. ¿Será verdadero, cierto, verdadero. falso o verdadero? Verdadero. ¿Quiénes definen su voto? Los electores del país. Los MD, electores en núcleo de sujeto y del país MI.
Excelente, muchacho. Muy bien. ¿Cuál es el verbo? Defienden. Bien, claro, eso ya es predicado. Acá te está pidiendo muy bien, es verdadero. En la 2, la oración. Pocos alumnos desaprobaron el examen. Presenta sujeto simple y complejo. ¿Cuál es el sujeto? Pocos alumnos. El sujeto simple sí es simple, tiene un solo núcleo, alumnos. ¿Qué más? ¿Es incomplejo? ¿Cuándo es incomplejo, hemos dicho? ¿Cuándo tiene o no tiene? Cuando tiene. Claro. Entonces, cuando no tiene MEI, este no tiene MEI, por tanto es verdadero. La 2 es verdadera, sujeto simple y complejo. Muy bien. En la 3, el sujeto en. El alcalde Muñoz le otorgó el crédito, perdón, al alcalde Muñoz, le otorgó el crédito. El Banco de la Nación presenta núcleo EMI. ¿Cuál es el sujeto? Buscamos el verbo. ¿Cuál es el verbo? Otorgó. Otorgó. ¿Cómo pregunto? ¿Quién otorgó el ¿Quién con su crédito al ley? alcalde Muñoz? ¿Quién le otorgó el crédito al El alcalde? Muy bien. Respuesta al sujeto. Subraye. El El Banco Banco de de la la Nación. Nación. Está Presenta mal. núcleo. Está ¿Cuál mal es el porque núcleo? el LSMD. Banco de la MD, Nación. núcleo y MI. Claro, tiene MD, acá no dice. Núcleo, no, entonces no está bien. Esto no es verdadero, la 3 no es verdadera. Y en mi distinguido y apreciado amigo de la infancia llegó hoy. El sujeto es compuesto y complejo. ¿Quién llegó hoy? El sujeto. Mi distinguido y apreciado amigo de la infancia. Hasta acá es el sujeto. Acá te está diciendo el sujeto es compuesto, distinguido y... No. ¿Cuál es el núcleo? Mi distinguido y apreciado amigo de la infancia. ¿Cuál es el núcleo? Amigo. Solamente amigo. Por tanto, el sujeto no es compuesto, es simple. Ahora, ¿es complejo? Mi distinguido y apreciado de la infancia. Claro, puede ser complejo, pero está fallando acá. No es compuesto, tiene un solo núcleo. Por tanto, esto es falsa. ¿Cuál es la respuesta, muchachos? Avión. La 1 y la 2, avioncito. Muy bien. Señale que en qué alternativa el sujeto se ha subrayado correctamente. ¿Fueron a Cineplan el domingo por la mañana? No. ¿Quiénes fueron a Cineplan? ¿El domingo por la mañana será? No. ¿Qué es el domingo por la mañana? Tácito. El sujeto Segundo está paso, haciendo. Tácito. Ellos fueron al Cineplan el domingo por la mañana. Ajá, te estoy preguntando, ¿el domingo por la mañana qué es? Está indicando tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Esto es No, circunstancial de tiempo. tiempo. Ya, anoten. Otra. Ha sido elaborada aquí la mermelada de fresa. ¿Cuál es el sujeto? Perdón, el verbo. El verbo Es verbo compuesto perifrásico. ¿Cuál? ha sido elaborada. Exacto, hasta acá, terminación ada. ¿Qué ha sido elaborada aquí? Respuesta, la mermelada de fresa. Ya ve, muchachos, esta puede ser, pero comprobemos. Amigo, una rara sombra vieron en la fachada. ¿Cuál es el verbo? ¿Qué vieron en la fachada? Una rara sombra es el sujeto. ¿Y amigo qué es? Amigo, coma. Así vienen los exámenes y todo. Dice, amigo, pues, profe, es el sujeto, porque eso es sustantivo. No, si está con una coma, ya malogró todo. Predicado. No, amigo, ¿qué es? Esto les he enseñado, ¿eh? Amigo. Vocativo, muy bien. Y eso nada tiene que ver. Esto no es ni sujeto, ni es ni predicado, no es nada. El sujeto es una rara sombra. ¿Por qué? Porque la pregunta es, ¿qué vieron en la fachada? Una rara sombra. ¿Ya ve? Al nuevo contador de la empresa le encanta el rock. ¿Qué le encanta? A ver, el verbo es encanta. ¿Qué le encanta? ¿Qué le encanta al nuevo contador de la empresa?
el rock. El rock es el sujeto. El rock es el sujeto. No es el nuevo contador de la empresa. Este es MI. Perdón, OI. OI. Ya, entonces también error. A mi asesora le felicitaron por su cumpleaños hoy. ¿Quiénes la felicitaron por su cumpleaños hoy? A mi asesora. La respuesta, sujeto. ¿Cómo es el sujeto? Tácito. Tácito, por tanto, comprobado. ¿Cuál es la respuesta? Sujeto subrayado correctamente en la B. ¿Sí o no? La mermelada de fresa ha sido elaborada aquí. Ya ve, muchachos. La mala actitud del obrero notó el joven ingeniero Ruiz, quien viste de azul. ¿Cuál es la estructura de ese sujeto? En primer lugar, tienes que aclarar cómo es la estructura de ese sujeto. ¿Cuál es el sujeto? ¿Ve? ¿Ya ve? El verbo, ¿cuál es? Lo importante es encontrar el verbo. La mala actitud del obrero notó el joven ingeniero Ruiz, quien viste de azul. ¿Cuál es el verbo? El verbo es notó. Pregúntale para encontrar el sujeto. ¿Cómo le preguntamos? Está en singular. ¿Quién notó la mala actitud del obrero? ¿Quién notó la mala actitud del obrero? Claro, muy bien. Respuesta, el Ruiz, quien viste de azul. Ya, ese es el sujeto. ¿Cómo es su estructura? El que viene a ser MD. Nobel que viene a ser, o noveles, perdón, novel. Nuevo principiante, iniciante quiere decir. ¿Qué cosa es? Adjetivo y es MD. Siempre. Ingeniero, obvio, es el núcleo. Núcleo. Ruiz. MI por ser la posición. Muy bien. Y luego dice, quien viste de azul. MI. Esto es también MI. ¿Cuál es la respuesta? Está entre la A y la C. La C. La C, muchachos. Muy bien. Esos son mis alumnos. Están listos para el examen. Relación a las oraciones. Dice, de paso, esto viene al próximo examen, muchachos. Relación a las oraciones según las clases del sujeto. La estación del tren Bayobar está en reparación. Según la clase del sujeto. Este sujeto, complejo, tácito o simple. Cuando dice la estación de Bayobar, es el sujeto. Del tren Bayobar, acá tiene MI, por tanto es complejo. Vaya anotando. Las facultades de Ingeniería Civil y Metalurgia las fumigaron ayer. ¿Qué las fumigaron ayer? Las facultades acá de Ingeniería Civil y Metalurgia. Esto acá, dos núcleos. Facultades, Ingeniería Civil, no es compuesto. A ver, las facultades de Ingeniería, Ingeniería Civil, es con MI, es... ¿Cuál es el sujeto? El verbo. ¿Quién o quiénes las fumigaron ayer las facultades? Acá el sujeto es los especialistas, los trabajadores, el sujeto tácito. Y acá a mis hijos, Rosario y Teófilo, les encanta este programa matutino. ¿Cuál es el sujeto? ¿Qué les interesa a mis hijos Rosario y Teófilo? Ese programa. Ese programa. ¿Ese es sujeto? Simple. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta, muchachos? La D. La D. Por supuesto, la D. Para terminar, el predicado que presenta atributo. Y para que ese atributo tengo que buscar el verbo copulativo. Aquí es fue. Es el verbo ir, no es copulativo. El gerente de ventas permanece, puede ser esta, pero dice en su oficina.
no es complemento atributo. Esto es circunstancial del lugar. Por tanto, no es. Ella practica muy concentrada el tenis de mesa. ¿Cuál es? La D. Practica allá en la D. La oficina permanecerá abierta desde mañana. Claro, permanecerá. Fuimos contentos. Claro, es la D. Muy bien. Te dice que presenta atributo. Es abierta, es el atributo de la oficina. Muy bien, es la D. Bien, muchachos, ¿qué pasa? Subrayada, predicada adecuadamente, predicada. Y ustedes saben que si encuentra el sujeto, todo el resto es predicado. Aprobaron las prácticas con buenas notas. ¿Esta será el predicado? Sí, verdad. A ver. Ya aprobamos con buenas notas las prácticas. Las prácticas, muy bien, aprobaron con buenas notas. Claro, esta está bien, en la 1. No se entregarán esta mañana los exámenes. ¿Todo es el predicado? El verbo se entregará. ¿Qué nos ¿Cómo? entregarán mañana los exámenes? Ya. Nos ¿Cuál es el entregarán sujeto? mañana sería el predicado y los exámenes sujeto. Ah, seguro. Oye, ¿quiénes nos entregarán? ¿Quién nos entregará mañana? No. Está quienes nos entregarán mañana los exámenes. El sujeto es Tácito. Tácito, por Sí. supuesto, los profesores, Ok. los examinadores, etcétera. Cuidado, ¿verdad? Ya. Y cuando dice, explicó a Raúl aquel teorema, Raúl explicó, aquí está bien. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Está preguntado, subrayado, adecuadamente, el predicado. La 1 y la 3. Aquí está bien. No. Aquí está bien. Y aquí está bien. ¿Cuál es la respuesta de la 7? La 2 está bien. Y la 3 está bien. La respuesta, la C. La C. ¿Está claro, muchachos? ¿Alguna duda? En la 8. Oraciones que evidencian predicado nominal. Tiene que ser con verbo copulativo. El decano está, en la oficina es circunstancial. El profesor permanece asombrado de su habilidad. Permanece es verbo copulativo y asombrado es complemento de su habilidad, es atributo del profesor. Aquí en la 2, el practicante estuvo muy temprano. Esta no es circunstancial. Por tanto, es solamente la 2. ¿Cuál es la respuesta? La C, solo 2. ¿Qué dice? ¿Es verdadero o falso? Dice, un pasaje al Cusco ha sido ganado por Karen en el último sorteo. ¿Karen es el sujeto? Sí. Porque, ¿qué pasa? Mira, si viene el examen, busco el predicado, perdón, es verbo. ¿Qué ha sido ganado por Karen en el último sorteo? Un pasaje al Cusco es el sujeto, muchachos. No es Karen. Por tanto, la 1 es incorrecta, es falsa. El predicado es un pasaje al Cusco ha sido ganado. No, el predicado no es ese, ¿verdad? A ver, un pasaje al Cusco. No, debe ser solamente ha sido ganado por Karen en el último sorteo. El sujeto no es activo ni compuesto. ¿Cuál es el sujeto? Hemos dicho un pasaje al Cusco. Eso es de mi falso. El predicado carece de atributo. ¿Cuál consideran ustedes la respuesta en la 9, muchachos? Todas son falsas. Hay una sola verdadera. ¿Cuál, muchachos? Todas son falsas. ¿Cuál es el verbo?
Ya están almorzando mis alumnos. Ha sido ganado. Ha sido ganado es perifrásico. Por tanto, ida no es verbo copulativo. El predicado carece de atributo, carece de atributo. La respuesta, esta es la única verdadera. Esta es falsa, la 2 es falsa, la 3 es falsa y la 4 sí es verdadera. ¿Cuál es la respuesta, muchachos? Ah, ¿no hay? Si no me dicen, estamos bien. Estamos mal. Perdón, el sujeto, acá cuando dice el sujeto no es activo, y ni, claro, es entonces falso, 1 falso, 2 falso, 3 verdadero y 4 verdadero. Es la respuesta a la D. La D, muchachos. Y para terminar, ¿qué alternancia presenta D? ¿Qué ismo es la de la clase pasada? Es donde la D está por demás. La D no debe estar. Está feliz de que hayas ingresado. Siempre afirma que el ion adquiere carga eléctrica. Mi padre me decía, de que nunca me rinda, debes estar convencida de que se alcanzará y de que no estaba nervioso. ¿Cuál es la respuesta? Presenta de que ismo la C, muy bien. Mi padre siempre me decía, ¿para qué la D? Sácale la D, porque acá hay tremendo dequeísmo. Los demás están bien. Mi padre me decía que nunca me rinda. Muy bien, muchachos, es la C. Gracias, mis queridos alumnos, por vuestra atención. Nos vamos satisfechos. Provecho, ustedes ya están almorzando, yo también tengo hambre. Bueno, pero esto de Mígenes, muchachos, de acá ya, desde aquí vamos a hacer hasta el final oraciones. Es apenas son oraciones simples. Vamos a hacer oraciones compuestas, vamos a hacer eso. Pero la base está en comprender a cabalidad oración simple. Voy a dejar de compartir. Yo estoy seguro que si estudian ustedes, buenos alumnos, me han dado una gran satisfacción con los resultados. Provecho también, muchachos, cuídense de igual modo. ¿Qué más hacemos acá? Vamos a detener la grabación. Ya.